Muy bien, y le compartimos el tema de esta noche, comprendiendo nuestro bagaje. Y obviamente va en sincronía a los temas que hemos estado trabajando desde el pasado miércoles, ¿verdad? En el tiempo de conexión y el domingo por medio de la predicación de nuestro pastor. Así que, yendo a la palabra del Señor, ¿verdad? Queremos enfocarnos en este tema tan importante para nuestro diario vivir y para nuestras relaciones interpersonales. Nosotros le creemos a un Dios que es interpersonal, ¿sabes? No es un Dios solitario, no es un Dios lejano, sino que le gusta la cercanía con su creación. Y obviamente nos brinda el ejemplo, el mayor de los ejemplos, teniendo total sincronía, ¿verdad?, entre él mismo, como siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hablando de esa unidad y hablando del trayecto de vida, nosotros vamos a ver qué importancia tiene comprender nuestro bagaje. Pero quiero que sepan, ¿verdad?, que yo quiero o qué significa bagaje. Y según la Real Academia Española, bagaje significa un conjunto de conocimientos y experiencias adquiridos en alguna actividad en particular o en la vida en general. Y hoy específicamente estamos enfocándonos en ese conocimiento y esas experiencias que nosotros adquirimos en nuestra vida, ¿verdad? Es prácticamente nuestro pasado, lo que nosotros traemos de nuestro pasado hacia nuestro presente y cómo nosotros nos proyectamos hacia el futuro. Así que mi bagaje se trata de ese pasado, de la historia de mi vida y lo que yo he decidido llevar en él. El pastor constantemente nos dice, ¿verdad?, que nosotros llevamos un backpack, ¿verdad? Y en ese backpack nosotros echamos todo lo vivido en el pasado y ahí nosotros tenemos que decidir qué dejamos para continuar en la vida, para continuar hacia el futuro, qué desechamos, ¿verdad?, qué atesoramos, qué valoramos, qué necesitamos. Así que nosotros vamos a hablar esta noche en la importancia de comprender nuestro bagaje y también el bagaje de nuestros antepasados. ¿Y cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede ayudar? Tenemos que responder esta pregunta. ¿Cómo me puede ayudar el conocer mi bagaje en mi presente y en mi futuro? Esa es la pregunta que nosotros vamos a responder en esta noche. ¿Cómo me ayuda a conocer, comprender mi bagaje? ¿Cómo me ayuda? Pues mira, tenemos que ir a la palabra del Señor. Nuestra vida está regida por la palabra de Dios. Jesús, estas palabras descritas en Juan, capítulo 8, versos 31-32, le dice a aquella gente que creyó en él. Y nos dice a nosotros, porque nosotros creemos en Jesús, amén. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y el próximo versículo dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mira, Jesús sabía que hay una conciencia humana al conocer la verdad. Al reconocer qué pasa en nuestra vida, qué pasa en nuestro pasado, qué pasan con nuestros antepasados, ¿verdad? De modo tal que nosotros podamos comprender por qué interactúan, por qué se comportan, por qué toman decisiones y sobre todo cómo eso afecta en nuestro hoy y cómo afectará en el mañana. Así que lo primero que Jesús nos advierte es que nosotros tenemos que conocer cuál es la verdad. ¿Cuál es el bagaje? El bagaje nuestro y el bagaje también de los que estuvieron antes de nosotros y que interfirieron, añadieron o restaron a nuestra vida, a nuestro bagaje. Y la realidad es que el ser humano vive siendo esclavo de su pasado. No solamente esclavo del pecado, ¿verdad?, que son las acciones que se cometen, sino también siendo esclavo del pasado, que influyen en las acciones que tienen, que toman en el presente y por lo tanto interfieren, afectan su futuro. Así que las acciones del presente están condicionadas por el pasado y pueden afectar positiva o negativamente nuestro futuro. Así que teniendo esto en mente, usted y yo tenemos que estar conscientes
de que usted necesita conocer la verdad, comprender la verdad. ¿Qué pasa en la historia de su vida y qué pasa en la historia de los que antecedieron a usted? ¿Qué pasa en la historia de quienes le rodean? ¿Verdad? Porque esto no se circunscribe solamente a lo que pasa en nuestra familia, que es la base primordial, ¿verdad? De nuestras decisiones, de nuestras acciones, de cómo nos sentimos, de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos. Es la base. Pero también las relaciones que nosotros tenemos con quienes, ¿verdad?, nos rodean, en nuestra esfera de trabajo, en nuestras esferas de amistad, en nuestras esferas en la comunidad de fe, ¿sabes? Porque esto no se exime en las relaciones, ¿verdad?, que tenemos dentro incluso de la iglesia. Así que es importante conocer cuál es la verdad. Y para que usted y yo, ¿verdad?, podamos ver esto más específicamente, voy a hacer referencia a una historia muy conocida. Una historia que usted y yo nos las enseñan, ¿verdad?, aquellos que hemos tenido contacto con la palabra de Dios desde jóvenes, desde niños. Esa importancia, ¿verdad?, de dar esos primeros pasos en la palabra del Señor, siempre nos enseñan la historia de José, ¿verdad?, desde alguna perspectiva. Así que hoy vamos a estar viendo, ¿verdad?, resumiendo algunos aspectos de la vida de José que marcaron, que nos permita a nosotros ver cuál es ese bagaje, cuál es ese equipaje que está llevando José y cuál es el bagaje y el equipaje que llevaron sus antepasados y sus hermanos. ¿Está bien? Así que debo de recordarle que la historia de José se describe en múltiples capítulos, desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50, así que hoy no vamos a leer todo, ¿verdad?, todo lo que eso conlleva, pero sí vamos a extraer, ¿verdad?, algunos pasajes básicos. Si le interesa repasar esta historia que está llena de riquezas, usted vaya en su carácter, ¿verdad?, personal y en su tiempo devocional y lea esta historia nuevamente que trae tanto bien a nuestra vida. Así que tenemos que decir, ¿verdad?, de entrada, que José era hijo de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era hijo de Isaac. ¿Y quién era Isaac? Isaac era hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ¿verdad? Y cada una de estas personas tiene un bagaje. Cada uno de estos personajes tienen un bagaje, una formación, unas experiencias de vida, unos conocimientos, ¿verdad? Porque nosotros describimos que bagajes son las experiencias y los conocimientos adquiridos a través de actividades o a través de la historia, ¿verdad?, de la vida. Así que cada uno de esos personajes tiene un bagaje, una historia que lleva, ¿verdad?, o que marca la vida de sus hijos. Así que Abraham marca la vida de Isaac desde sus decisiones, ¿verdad? Recordemos que Isaac es el hijo de la promesa, ¿verdad?, que por muchos años Abraham y Sara tuvieron que esperar para verla, que en medio de esa espera se desesperaron y metieron la mano y viene a la historia Ismael, ¿verdad?, que es el primogénito de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Y eso conlleva una serie de conflictos, ¿no? Así que ya usted está viendo cómo se entrelazan las historias, cómo nosotros como seres humanos tomamos decisiones apresuradas, desacertadas, fuera de la voluntad de Dios, y que eso influye en la vida de quienes van a ser nuestros hijos o nuestros familiares o nuestros compañeros de vida, de trayecto más adelante. Así que desde Abraham, ¿verdad?, Isaac es marcado, luego Isaac tiene gemelos, ¿verdad?, Esaú y Jacob. Y usted ve que desde el vientre Esaú y Jacob van luchando, ¿verdad?, y cómo en el desarrollo de vida estos dos también al final, ¿verdad?, en el desenlace luchan por la primogenitura, ¿verdad?, porque aunque eran gemelos, uno nació antes que otro. Así que esto va a impactar la vida de Jacob, y Jacob tiene una familia, ¿verdad?, tiene que salir huyendo de su parentela y allá hace su familia, y allá tiene que luchar y trabajar por quien él espera ser su esposa y es engañado, ¿verdad? Lamentablemente el nombre de Jacob significa engañador, él engaña a su hermano, pero también a su vez en el futuro engaña a otros
él es engañado, ¿verdad? Para adquirir a su esposa Raquel, y tiene que casarse con otra que no amaba, y para casarse con la amada tiene que trabajar 7 años más, ¿verdad? Y ser abusado por su suegro. Así que ese trayecto de vida, ese bagaje de vida, nos da un trasunto de por qué razón Jacob ama más a José, porque José es el hijo número 11 de Jacob. Había tenido 10 hijos, ¿verdad? Con sus primeras 2 esposas, y el 11 es con su amada esposa Raquel, esa que era su favorita. Y entonces el verso 37, este verso número 2 de este capítulo 37, nos dice y nos describe ese hijo. Y dice que ese hijo tenía en ese momento 17 años de edad y regresaba de apacentar el rebaño con sus medios hermanos, ¿verdad? Recuerden que eran hermanos por parte de padre nada más, porque sus madres eran diferentes. Y le dice a Jacob, le da un mal informe acerca de sus hermanos, porque parece que sus hermanos eran tremendísimos. Y José es el encargado de informarle a su papá, en arroz y habichuela, en términos puertorriqueños, él era el sota de la familia. ¿Ok? Así que él se encargaba de decirle a papá todo lo malo que hacían sus hijos. Y el verso 3 es uno revelador, porque el verso 3 dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, que a todos sus hijos, ¿verdad? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Así que aquí, desde este verso 3, se marca un trato diferencial, un trato preferencial con José, comparándose, ¿verdad?, con el trato que Jacob le tenía a sus hermanos, 10 hermanos. Eran mayores que él, ¿verdad? Seguramente eran mucho más diestros que él, seguramente aportaban mucho más a la familia que José apenas a sus 17 años, pero Jacob lo amaba más y Jacob lo trataba diferente. ¿Qué provocó esto en sus hermanos? Pues mira, el verso 4 nos dice que sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Así que desde entrada, el capítulo 37 nos revela una historia, un bagaje que está cargando solamente José, está cargando Jacob, está cargando cada uno de sus hermanos. Y dentro de ese bagaje está el odio, está la rivalidad, está la envidia, está el trato preferencial, está la injusticia. Este es el bagaje, ¿verdad?, de la familia de José. Y este trato, ¿verdad?, obviamente lo que provoca es rivalidad y odio entre estos hermanos. Y aquí hay que hacer un detente, ¿verdad?, porque culturalmente hablando, los padres en ocasiones sin conciencia, ¿verdad?, sin saber a juicio, sin saber a ciencia cierta, tratan de manera distintiva a sus hijos y esto los marca de por vida. ¿Escucho bien? El trato preferencial, el que estén alabando siempre a uno más que al otro, el que estén comparando, ¿verdad?, los talentos, los dones, para qué son buenos o para qué no, frente a sus hijos, ¿verdad? Y que ellos lo sepan, marca de por vida a sus hijos. Y esto va a provocar una conducta. ¿Qué otra conducta provocó en los hermanos de José? Pues mira, no lo trataban bien. No había, la palabra describe que no había ni una sola palabra amable hacia él. Así que su corazón estaba lleno de rivalidad, de envidia, de odio, ¿verdad? Porque papá provocó eso en los corazones de sus hijos. El verso 5 al 11, ¿verdad? Tengo que estar resumiendo porque son muchos los aspectos aquí descritos. Dice que José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas proféticas visiones que mostraban que José un día gobernaría sobre su familia. Recuerden, ¿verdad? El soñador tuvo 2 distintos sueños donde primero los manojos de sus hermanos se doblegaban sobre él y luego papá y mamá, ¿verdad?, siendo estrellas,
se doblegaban ante él también. Así que José compartió, ¿verdad? De manera no muy humilde, estos sueños ante sus hermanos que lo odiaban. Así que eso enfureció aún más el odio, el rencor que tenían sus hermanos sobre José. Así que José, siendo el más protegido, el sobreprotegido, el más mimado, el más añuñado, diríamos en Puerto Rico, provoca aún más los celos de sus hermanos contando esos sueños. Y obviamente los señores dicen, ¿por qué tú te crees que nosotros vamos a hacer? Claro está, esto va a cumplir años posteriores, pero en ese momento no era prudente que José les revelara ese tipo de sueños a sus hermanos. Y aquí hay que ser un detente también, ¿verdad? Porque en ocasiones Dios nos revela sus planes gloriosos para nuestra vida, propósitos extraordinarios, pero tenemos que ser juiciosos en qué momento nosotros le revelamos y a quiénes nosotros revelamos eso. ¿Está bien? Porque no todo el mundo va a comprender hacia dónde Dios te está dirigiendo. No todo el mundo lo va a comprender, incluyendo tu propia familia. ¿Te escucho bien? Incluyendo tu propia familia. Así que hay que ser juiciosos y prudentes, guardar el tiempo correcto del Señor para que nosotros podamos revelar, ¿verdad?, esos planes extraordinarios que tiene Dios para nosotros. Mira, lo más prudente, guarde su silencio hasta el tiempo oportuno. Dios le va a decir cuando usted tiene que revelar lo que tiene que revelar, ¿sabe? Guarde silencio, guarde el tiempo del Señor. Sea humilde, sea manso y espere su tiempo. Desde el verso 18 al 35 de este capítulo 37 de Génesis, que está sabroso, ¿sabes? Si quiere leer algo, un capítulo hoy, lea este capítulo 37. Dice que el rencor hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo, ¿sabes? Una vez más, papá lo mandó a llevarle comida, pero la realidad es que papá lo que quería era saber qué hacían sus hermanos, porque ellos estaban cazando, así que no había necesidad de llevarle comida porque ellos estaban cazando, ellos eran cazadores, ellos mataban su propia comida y se alimentaban, así que no había necesidad de que José fuese allí. Pero aún así, la imprudencia de papá en ocasiones también, ¿verdad?, en inconsciencia, provoca que sus hermanos tomen rencor hacia José aún mayor hasta querer matarlo. ¿Usted se imagina el nivel de odio que había en sus corazones? Que no lo podían ver, que no lo podían soportar, que no soportaban su presencia y querían terminar con ella. Así que ellos conspiran para matarlo. El hijo mayor Rubén, ¿verdad?, interviene en esa decisión y le dice, mira, no lo matemos ahora, vamos a zumbarlo en esta cisterna, usted conoce la historia, y posteriormente pues lo venden a Egipto, ¿verdad? Y salen de él y acontece algo atroz, y es que ellos le mienten a papá. Ellos le dicen que su hijo amado, ¿verdad?, José, fue asesinado por las fieras, ¿verdad? Le llevan la túnica de color de esa que fue, ¿verdad?, tejida por papá con tanto orgullo, ¿verdad?, y que ninguno de los otros tenía una túnica como esa, pero sí José, le llevan la túnica ensangrentada y desgarrada, supuestamente por las fieras. Así que ellos le mienten a su propio padre, ¿verdad? Ven el dolor que sufre Jacob, tanto así que desea morirse, pero ellos aún así no dicen la verdad y deciden insistir en una mentira. Muy bien, este es el bagaje, ¿verdad?, que se va formando en la vida de José, en la vida de Jacob, ¿verdad?, y en la vida de sus hermanos. Y hay algunos aspectos que hay que resaltar, ¿verdad?, en este bagaje. Número 1, José es el hijo favorito de papá, es amado por su padre y es el sobreprotegido, ¿verdad?, el niño mimado. Y esto ocasiona el odio, ¿verdad?, por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban porque papá lo trataba diferente. Sus hermanos lo odiaban porque él lo que hacía era ponerlos de mala con papá, en lugar de ser su apoyo, ¿verdad?, de ser sus cómplices incluso, que en ocasiones hermanos somos cómplices. No, su función era poner en contra a papá y que papá, ¿verdad?, le demostrara más amor a él. Y número 3, hay envidia, hay rencor y hay falta de prudencia. Recuerden, ¿verdad?, este tiempo que nosotros debemos de guardar para compartir nuestros aspectos, sobre todo los planes gloriosos que tiene Dios para nuestra vida. Hay un bagaje formándose en la vida de José, hay un bagaje
que Jacob está llevando, ¿verdad? Consigo ahí un bagaje en la vida de todos sus hermanos. Y fíjense en una cosa, hay que resaltar, ¿verdad? Capítulos posteriores, ¿verdad? Vemos cómo José es prosperado en todo lo que hace, en todos sus caminos. José fue llevado a casa de Potifar, ¿verdad? Que era uno de los gobernantes de Egipto, uno de los jefes, ¿verdad? De Egipto. Y allí crece, ¿verdad? Allí se gana la confianza de Potifar y llega a ser su mayordomo, ¿verdad? Aquel que administraba todo en la casa. Y usted conoce, ¿verdad? Cómo la esposa de Potifar se fija en él y él, basado en su integridad, ¿verdad? No quiere ni fallarle a Dios ni fallarle a su amo, así que niega la provocación de la esposa de Potifar, pero cae en la cárcel. Y aún cuando José cae en la cárcel injustamente, allí en la cárcel José también es prosperado y llega a ser encargado de preso. ¿Verdad? Hay favor y gracia sobre la vida de José. Allí José interpreta sueños, ¿verdad? Usted conoce al panadero y al copero, pasan 2 años, y luego entonces es que el faraón tiene este sueño, ¿verdad? De la escasez, 7 años de escasez, 7 años de abundancia, y José llaman, ¿verdad? El copero se acuerda de José, llaman a José ante el faraón y le interpreta el sueño. Y faraón, ¿verdad? Él le cae con tanta gracia, con tanta hermosura, que lo pone como segundo al mando para poder cubrir, ¿verdad?, el tiempo de escasez que va a venir sobre Egipto. Y si usted ve la vida de José, es peaches and cream, ¿verdad? Obviamente tiene que pasar por sus vicisitudes, tiene que pasar por sus pruebas, pero con todo eso, la mano del Señor estaba con él y era prosperado en todo lo que hacía, hasta llegar a ser el segundo al mando. Pero José llevaba un bagaje. José no había soltado ese bagaje aun cuando sus caminos habían sido prosperados. Y entonces acontece lo esperado, y es que el pasado toca a la puerta de José. Porque sabe una cosa, nuestro pasado siempre va a tocar a nuestras puertas. Aunque nosotros hayamos querido enterrar, ocultar todo lo que nosotros vivimos en el pasado, ese bagaje nosotros lo llevamos encima porque nosotros no lo hemos soltado. Está con nosotros, aun cuando pareciera estar silente, aun cuando pareciera que no nos obstaculiza en nuestro camino de vida, aun cuando pareciera que no nos obstaculiza lo próspero que somos en el Señor, ese pasado va a tocar a tu puerta y usted va a ser probado. ¿Te escucho bien? Si usted no trabaja en su pasado, si usted no comprende, si usted no trae conciencia, si usted no conoce la verdad, ¿verdad? Esa verdad que necesita entender para que sea libre, usted no lo va a hacer. Y va a pasarle factura a su pasado. Así que el capítulo 42, ¿verdad? Verso 24, solamente tomé esta porción de ejemplo. Cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿verdad? Que usted conoce la historia, la mayoría de ustedes, si no, búsquela, ¿verdad? Estoy hablando del capítulo 42 de Génesis. Ellos vienen a Egipto en busca de alimentos porque ya en Canaán no hay alimentos. Así que cuando se presentan ante José, José los reconoce y José toma una decisión. José toma la decisión de vengarse de sus hermanos. Entonces José se apartó, dice el verso 24, y comenzó a llorar. El hecho de que tú tengas una herida, tan pronto estés cercano, ¿verdad? Ese pasado de tu vida va a volver a abrirse, ¿sabes? Esa herida no ha sido sanada, está ahí abierta, ¿verdad? Y va a sangrar, sobre todo va a sangrar en la vida de otros, incluyendo otros que no tienen nada que ver con su vida. Cuando recuperó la compostura, ¿verdad? Él dejó de llorar ante sus hermanos, ¿verdad? Digo, a espaldas de sus hermanos. Volvió a hablarles, ¿verdad? Volvió ante sus hermanos y entonces cogió a Simeón e hizo que la ataran a la vista de los demás hermanos. Porque José quiso desquitarse lo que sus hermanos le habían hecho. José sabía, ¿verdad?, cuánto su papá amaba a Benjamín, su hermano menor, así que él tenía que hacerlo, probar a sus hermanos que él era la autoridad y obviamente hacer pasar un trago amargo, ¿verdad?, de ser cautivo, de ser capturado, de ser preso en un país que no era él. ¿Y qué provocó esto en la vida de
Jacob en la vida de sus hermanos y en la vida de José. Estoy haciendo referencia al versículo 38 del capítulo 42, cuando sus hermanos regresaron, ¿verdad? Y le contaron a Jacob lo que José se supone que esperaba, que llevaran a su hermano menor para allá. Dijo, mi hijo no irá con ustedes. Eso respondió Jacob. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Escucha bien las palabras de Jacob. Estamos hablando que Jacob tenía 12 hijos y solo uno había fallecido. ¿Usted está escuchando bien? Él tenía 12 hijos y solamente José había fallecido a su propio juicio, a la verdad o a la mentira que ellos le habían dicho, ¿verdad? Porque no se había revelado todavía la verdad. A la mentira que sus hermanos le habían dicho, había fallecido José, estaba muerto, y Jacob está declarando que Benjamín es lo único que le quedaba. Cuando la realidad era otra, ¿verdad? La realidad era que habían 11 hijos, que eran 12, que uno se había desaparecido, que uno no estaba cercano a su vida, pero los otros 11 estaban allí. Pero el dolor de Jacob era tanto y se cegaba tanto que descartó por completo que 10 hijos más él tenía. Así que en lugar de apaciguar, en lugar de hacer algo por el corazón de sus hijos, en lugar de endulzarlo, en lugar de sanarle, él estaba endureciendo aún más los corazones de sus hijos, diciéndole y revelándole que ya no tenía nada, sino que solo a Benjamín. Y vuelve y le dice, si le ocurriera algo en el camino, ¿verdad? Refiriéndose a Benjamín, a ustedes, si a ustedes le pasa algo, entre líneas, ¿verdad? Le pudiera estar diciendo, a ustedes le pasa algo, no importa, pero si le pasa algo a Benjamín, a este, ustedes mandarían a la tumba a este pobre hombre entristecido y canoso. Y en un título, ¿verdad? Arriba de ese verso yo pongo, no podemos cambiar nuestro pasado ni cómo otros nos tratan. No, los hermanos de José no podían cambiar el trato que su papá tenía con ellos. Su papá tenía un bagaje que lo formó, que lo endureció, que el dolor que había estado viviendo, en lugar de hacerlo más sensible, seguramente endureció, ¿verdad?, este corazón, que en lugar de endulzar el trato que tenía con sus hijos, lo endureció aún más. Fue aún más severo ese trato que tenía. Así que lamentablemente no siempre vamos a poder cambiar. No tenemos manera de cambiar nuestro pasado. Ese pasado está allí, ¿sabes? No podemos hacer nada con él. Y tampoco podemos hacer nada con el maltrato que tenemos, incluso de los que están cerca a nosotros. No podemos hacer nada. Ahora, lo que usted y yo podemos hacer es cómo nosotros vamos a reaccionar ante ese trato o ante ese pasado. El hecho de nosotros poder comprender por qué razón Jacob era como era Jacob y por qué razón los hermanos eran como estaban siendo los hermanos, es la razón que le dio a José la libertad del perdón. La libertad de perdón. Hay que hacer hay que resaltar algunos aspectos en este punto, ¿verdad? Número uno, Jacob seguía favoreciendo a un hijo por encima de los otros, ¿verdad? Jacob seguía favoreciendo a Benjamín por encima de los otros 10. Incluso Jacob seguía favoreciendo a José, aunque José no estuviese, ¿sabes? Jacob se quedó viviendo en el pasado. Jacob decidió seguir viviendo en el pasado, seguir viviendo en su dolor, seguir viviendo en su pérdida, en lugar de aprovechar y disfrutar el hecho de que tenía 11 hijos con vida y cercanos a él. Obviamente los hermanos tenían sus debilidades, ¿verdad? Cada uno de los, hay un dicho que dice que los 10 días de la mano no son iguales, ¿verdad? Pero cada uno es funcional, ¿sabes? Si usted se queda sin un dedo, usted va a comprender que hay asuntos y hay aspectos de su vida que usted no va a poder realizar o que los va a realizar con mucha dureza, con mucha dificultad. Así que todos son necesarios, todos los hijos son necesarios. Pero Jacob decide quedarse en el pasado.
Y esto lo que provoca es que trates con crueldad, con amargura, que recuerden que quien no suelta su pasado, lo que está viviendo es una amargura constante. Así que esto se va a ver reflejado en el trato que tienen con los demás. Número 2, los hermanos se culpan por sus acciones del pasado. Ellos están conscientes de que el hecho de que Benjamín vaya a Egipto le ocasiona una crisis a su padre. Ellos están conscientes de eso. Ellos saben lo que ellos ocasionaron en la vida de su papá. Ellos lo saben. Ellos están conscientes de que fueron los autores del dolor de su padre. Ellos lo saben. Pero su culpabilidad no les permite incluso pedir perdón por aquello que hicieron en el pasado. Ellos se sienten culpables, seguramente están de cierto modo arrepentidos, ¿verdad? Porque no quieren volver a repetir la historia, pero con todo y eso no sueltan su pasado, no le revelan a papá lo que pasó, no le revelaron a José lo que pasó, incluso aunque no supiesen que era José. Y número 3, aunque José parecía haber sido prosperado, ¿verdad? En todos sus caminos, seguía cargando un rencor amargo en su interior. Y esto lo vemos reflejado, ¿verdad? En el modo en que José trata de hacerle trampa a sus propios hermanos, de José incluso poner en riesgo la salud de su padre. Porque ¿sabe una cosa? Jacob pudo haber muerto con la decisión de que Benjamín iba a estar lejos de él, nada más de imaginarlo. Y José no pensó en eso, porque ¿sabe una cosa? Cuando nosotros cargamos en el bagaje, el pasado, el dolor, la herida, vamos a tomar decisiones que no vamos a estar conscientes de lo que provoca en otros. No vamos a estar conscientes de lo que provoca en otros. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta, basado en esta historia, ¿verdad? De vida, en este bagaje. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué hicimos con nuestro bagaje? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos analizado nuestro bagaje? ¿Hemos comprendido la historia de los que nos anteceden? ¿La hemos comprendido? ¿La hemos entendido? Tenemos que hacernos una pregunta y esto es necesario para todos y cada uno de nosotros, ¿sabes? Es una pregunta necesaria. ¿Dónde nosotros estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde yo estoy? Mira, basado en esta historia, número 1, hay un grupo que está maltratando a otros porque siguen pasando facturas por lo que otros le hicieron. Cuando nosotros no soltamos nuestro pasado, cuando nosotros no somos libres, cuando nosotros no aceptamos, ¿verdad?, la verdad, no nos hacemos conscientes de ella y no decidimos perdonar es soltarlo, ¿sabes? Perdonar es soltarlo. Y el perdón, muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Es para nosotros, para el que brinda el perdón, no para el otro. El otro seguramente no se merece el perdón. El otro no ha hecho nada que te diga a ti que se merece el perdón. Y seguramente no lo va a hacer, ¿sabes? Pero el perdón es necesario, porque es como único usted va a recibir su libertad. Así que en ocasiones, aquellos que cargan en su bagaje la falta de perdón, maltrata a otros y pasa factura por lo que otros hicieron. Ni siquiera pasa factura justa, ¿sabes? El maltrato es constante en sus relaciones interpersonales. ¿Dónde estoy? Una pregunta. El segundo grupo carga culpas por haber tratado con crueldad a otros, pero no piden perdón. Se niegan a pedir perdón. Y eso los esclaviza, ¿sabes? Los esclaviza. Es necesario que nosotros podamos pedir perdón y que nos perdonemos a nosotros mismos, ¿sabes? Es necesario que nosotros nos perdonemos y que perdonemos también a otros. Que perdonemos nuestros errores y que perdonemos los errores de otros. El grupo número 3 está queriendo vengarse por lo que otros le hicieron. Estos tienen que pagar. De cierto modo, se sienten Dios al tratar de pasar factura, ¿verdad? Y al tratar de hacer algo para que el otro reciba lo que supuestamente merece. Así que evidentemente ninguna de estas 3 posturas nos hace libres, ¿sabes? Ninguna de estas 3 posturas nos hace libres. Sino que
nos mantiene esclavos a nuestro pasado. Nos entorpece nuestro presente y nos entorpecerá el futuro, ¿sabes? Hay una realidad aquí. Pero hay una palabra de vida que nos hace libres. Obviamente leímos ya una porción de la palabra a la que hicimos de referencia al principio, ¿verdad? Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿sabes? Jesús es el ejemplo idóneo, perfecto, de excelencia relacionado al perdón. Desde la cruz, Él declara, perdónalos, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Comprendiendo la razón por la cual aquellas personas lo estaban justificando. Cristo no los estaba justificando, ¿sabes? Porque solamente son justificados mediante su sacrificio. Cristo los estaba comprendiendo. Padre, perdónales porque la realidad es que ellos no saben lo que están haciendo. No saben la magnitud, ¿verdad? De sus errores, de sus acciones. Solamente te pido que los perdones. Y esa es la misma acción que Cristo nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros. Si nosotros somos fieles creyentes de Él, nosotros también somos fieles creyentes a sus enseñanzas. Por lo tanto, el perdón es un must, ¿sabes? Tenemos que perdonar. No, esto no es una opción, ¿sabes? Escúchame bien. Hay aspectos triviales de la vida que no redundan en el si usted va a ser salvo o no. Pero el concepto de perdón está igualado a la salvación. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros ser salvos, nosotros tenemos que pedirle perdón al Padre. Y nosotros tenemos que recibir el perdón del Padre. Si usted no perdona a otros, la palabra dice que su Padre que está en los cielos tampoco le va a perdonar sus pecados. Y por lo tanto, si sus pecados no son perdonados, entonces usted no es justificado, por lo tanto, usted no va a ser salvo. ¿Usted escuchó? Así que este aspecto de nuestra vida es esencial, es primordial, es básico. Usted tiene que perdonar si usted quiere llegar al cielo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres. Me encanta el pasaje de Miqueas, capítulo 7, versos 19 al 20. Escuche bien lo que hace Cristo por nosotros. Volverás a tener compasión de nosotros. Este es Miqueas haciendo una profecía extraordinaria. Aplastará nuestros pecados bajo tus pies, aleluya, refiriéndose a Cristo. Y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Abraham y Jacob. ¿Sabe lo que hace Cristo con nuestros pecados? Los manda, los arroja a las profundidades del océano y de allí nunca más se acuerda de ellas. Y entonces si Cristo hace eso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con otros? Esto se trata de decidir si usted desea ser discípulo, creyente y fiel de las enseñanzas de Cristo. Usted lo decide. Yo lo decido. Así que Jesús nos invita a ser compasivos y a mostrar su misericordia. Y usted recuerda que la misericordia es no pagar por lo que nosotros merecemos, ¿sabes? Cristo nos muestra misericordia. Él no nos paga según nuestras acciones, según nuestros pecados, según nuestras faltas, ¿no? Él nos muestra su favor. Él es compasivo, nos muestra con compasión, nos mira con compasión. Comprendiendo nuestro bagaje, ¿sabes? Comprendiendo cómo nosotros somos pasados en nuestro pasado. Claro que Él quiere cambiar ese pasado por un presente y un futuro glorioso. Pero usted y yo también tenemos que mostrar ese tipo de compasión y misericordia también como en la vida de Él. Tenemos que perdonar y olvidar, ¿sabes? Hay un refrán que dice, yo perdono pero no olvido. ¿Usted lo ha escuchado? ¿O lo ha dicho en alguna ocasión? Pues mira, ese refrán no es bíblico, ¿sabes? Lo que Cristo perdona y echa a lo profundo del mar nuestros pecados y nuestras ofensas.
Así que Cristo espera que usted y yo hagamos lo mismo. Que usted perdone y que usted olvide. Claro, el perdonar y olvidar también conlleva un cierto cuidado de usted mismo, ¿verdad? Eso no significa que tiene que relacionarse de la misma manera con la persona que le dio. Ahora tiene que perdonarle, ¿sabes? Tiene que perdonarle, tiene que liberar ese perdón. Y nosotros tenemos que mostrar la fidelidad y el amor que nos merecemos, ese amor inmerecido de Cristo. Tenemos que demostrárselo a otros. Tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Y la imagen dice en casa, pero yo amplío, no solamente en casa, ¿verdad? La casa es la base de todo. Por eso es que la sociedad quiere atacarla tanto. Pero la realidad es que no solamente en casa, sino donde quiera que tú vayas, tú reflejas el carácter de Cristo, ¿sabes? Él nos invita a eso. Y quiero culminar con la historia, ¿verdad? Quiero culminar con la historia. 17 años después del encuentro, hay un final feliz. Pareciera que hay un perdón entre hermanos en el momento en que se encuentran, ¿verdad? En el momento en que José es revelado. Pero la realidad es que Jacob llega a Egipto y transcurren 17 años. Y luego de que Jacob muere, todavía sus hermanos tienen temor de que José se desquite de ellos. Y se acerca a José y dice, mira, ahora papi murió, ahora José va a desquitarse. Porque ellos piensan que José no les había perdonado genuinamente, sino que solamente le tenía compasión porque papá todavía estaba con vida. Pero ¿saben qué? José muestra verdaderamente que su perdón fue genuino y que ellos pueden ser liberados de su carga. 17 años. Génesis 50, 19 al 21 dice, pero José le respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Una pregunta profunda que nos hace reflexionar. ¿Soy yo Dios para castigar a alguien? Por sus errores, por sus fracasos, por sus días de pata, por su falta de perdón incluso. ¿Soy yo Dios para castigar a alguien? Escuche bien esta profunda declaración. Ustedes se propusieron hacerme mal. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Ellos se propusieron hacerle mal a José. Pero el hecho de que José supiera esa verdad le hace. Mira lo que reconoce José. Pero Dios dispuso todo para bien. Ciertamente Romanos nos revela, ¿verdad? Que todas las cosas obran para bien aquellos que aman al Señor. Todas las cosas obran para bien. El hecho de que José fuese esclavo, el hecho de que cayera en una cárcel, el hecho de que pasara, ¿verdad? Seguramente necesidades, de que estuviera alejado de papá por mucho tiempo de sus hermanos, de que sus hermanos quisieran matar. Y vicisitudes de vida. Pero todo eso se dispuso, Dios lo dispuso para mí. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, reconociendo, ¿verdad?, de quién proviene la bendición, quién hace próspero su camino. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los la palabra blanda, ¿verdad?, opaca la ira. Hable con ternura, hable con bondad, incluso aquellos que se propusieron hacerle. Hable con ternura, hable con bondad, reconforte sus corazones, porque para eso Dios nos invita. Comprender nuestro bagaje, el nuestro, pero también comprender el bagaje de los otros, de quienes aquellos que nos rodean, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de trabajo, del vecino, de nuestras amistades. Comprenda, ame, valore, trate con dignidad a todo aquel que le haga bien o que le haga mal, ¿sabes? Aquí no hay acepción de personas. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Y esto
solamente nos lo permite cuando disponemos nuestro corazón, disponemos nuestras mentes a dar perdón y a recibir perdón, ¿sabes? Somos libres cuando esa verdad se nos hace revelada y nosotros la aceptamos. Así que hay un final feliz para cada historia. Es posible tener un final feliz. Permítame orar para culminar este tiempo de oración. Padre, te adoro y te bendigo, Señor. Qué bendecidos somos, Padre eterno, al tenerte como nuestro Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que en ella se revela la vida humana, Señor. Esas acciones correctas y esas acciones incorrectas, Padre eterno, que nos forman, que nos llenan de bien, que nos llenan de sabiduría, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos alertan, oh Dios. Así como lo es la historia de José, de sus hermanos, padres, y de todos nosotros, Padre. Cada uno de nosotros, Padre eterno, tenemos una historia que contar, un pasado. Seguramente tenemos muchas experiencias dolorosas, oh Dios del cielo, que cargamos en nuestro equipaje, Padre, pero en tu nombre, oh Jesús, es posible nosotros poder comprender, Señor, que seguramente aquellos que se propusieron hacernos mal, Padre, no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo. Y sobre todo, Padre eterno, reconocer, oh Dios del cielo, que nada va a detener tus planes gloriosos para nuestras vidas, Señor. Padre, que nosotros no seamos los estorbos, el obstáculo, Padre, de que tu plan glorioso sea cumplido sobre nosotros, Señor. Que nosotros podamos ser transparentes, oh Dios del cielo. Que tu vida sea reflejada en nuestra vida y que nosotros podamos tomar la decisión, Padre eterno, de ir en la vida con el bagaje liviano, Señor, no con cargas pesadas. Permítenos, Señor Jesús, eliminar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro pasado, Padre eterno, aquello que nos hace daño, que nos lastima, que nos lacera, Dios del cielo. Permítenos ser libres por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a perdonar, oh Dios del cielo. Ayúdanos a liberarnos con este perdón, oh Dios del cielo, y que nosotros podamos, oh Señor, sanar también a otros, oh Dios. Que nuestras experiencias de vida, que nuestros reconocimientos, Señor, aun cuando sean dolorosos, Padre eterno, quebrantables, Señor, puedan aportar en la vida y en la sanidad también de otros. Que todo se disponga para bien, oh Dios del cielo, y que nosotros podamos vivir esa historia feliz, que aunque tarde, Señor, la pudo vivir José y sus hermanos, oh Dios del cielo. Que no nos tome tanto tiempo, Señor. Que no esperemos tanto, Padre, para experimentar de tu paz, para experimentar de tu gozo, para experimentar de tu calma, Padre, esa verdadera calma que el mundo no puede dar, pero que tú ciertamente nos la regalas, oh Dios del cielo. Mira el bagaje de cada uno de mis hermanos, mira su pasado, mira sus heridas, mira aquellas, Padre eterno, que todavía duelen, que todavía están abiertas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, tú que eres experto, oh Dios del cielo, que puedan sanar, oh Dios, que tú puedas pasar tu mano poderosa, Señor Jesús, y que ellos puedan recibir de tu sanidad, oh Dios. Porque ciertamente, Padre eterno, tenemos que decidir sanar, oh Dios. Tenemos que decidir dejar a un lado todo rencor, dejar a un lado todo quebranto, Padre eterno, y permitirnos ser sanados por tu mano y permitirnos, Señor, también sanar a otros, aunque nosotros todavía estemos en el proceso de sanar. Ayúdale, Señor Jesús, en todos sus quehaceres diarios, en todos sus compromisos, en todas sus responsabilidades, en sus preocupaciones y ansiedades. Ayúdales, Señor. Sosténles, Padre eterno, con tu mano poderosa, victoriosa, oh Dios. Oh Señor Jesús, y que nosotros podamos experimentar de la libertad que tú deseas para nuestra vida. Te lo pido, Señor, en tu poderoso nombre, oh Jesús. Amén. Amén. A ver, me encantó esa definición de bagaje. Es un conjunto de conocimiento y experiencia que
nosotros adquirimos a través de la vida. Y lo interesante es que en ese bagaje, esas experiencias, esos conocimientos nos van a afectar, van a relacionarse con la toma de decisiones lo que es en el presente y lo que es en el futuro. Así que, mire, si usted se pregunta por qué Jacob tenía más amor por un hijo que por los otros 10, mire, tiene que ver con bagaje también. Cuando usted estudia y lee la historia de Jacob, que la puede verla desde 10 capítulos más antes, desde el 27, usted se va a dar cuenta que su papá amaba más o tenía como favorito a Esaú. Y su mamá lo tenía como favorito a él. Y en medio de esa historia, Esaú cargó eso. Ese bagaje fue el que le aprendió, y cuando le tocó criar a sus hijos, cargó el mismo bagaje, el cual aplicó en la vida, ¿verdad? Así que, ¿qué ocasionó esto? Pues mira, que dentro de esos hermanos hubiese enemistad. Así que cuando se dan la historia de José, ¿qué encontramos? La misma enemistad que hubo en el pasado. Y dentro de esa enemistad que había, ¿verdad? Los que conocen la historia, Jacob se va porque Esaú lo va a hacer tanto, lo quiere matar. Así que ese es la historia. Inclusive, Jacob no regresa porque tiene miedo. Así que él manda una ofrenda a Jacob para que Jacob lo vuelva a recibir. Pero mire, eso es un poquito de la historia del bagaje de Jacob, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un bagaje, todos nosotros tenemos una historia. Dice un refrán que si usted no conoce su historia, está condenado a repetirla. Así que ese es lo importante de conocer nuestra historia. Por eso que dice, ¿verdad? Conocerán la verdad los hará libres. Y usted no va a repetir los mismos errores, no va a cometer los mismos errores del pasado. Mira, nosotros nos enfrentamos a una generación que está haciendo la diferencia, una generación de padres, ¿verdad? Que está anhelando estar presente en la crianza de sus hijos, y eso hay que aplaudirse, ¿verdad? Porque estos padres son productos de padres que estuvieron ausentes en el pasado por diferentes circunstancias, ¿verdad? No necesariamente ausentes físicamente en la casa, seguramente estaban ahí en la casa, pero no estaban involucrados en sus sentimientos, en sus emociones, en cómo se criaban, en cuáles eran sus intereses, ¿verdad? No estaban involucrados emocionalmente con sus hijos. Así que estos padres, que ahora son padres, ¿verdad? En el pasado eran hijos, se vieron reflejados en esa historia y dijeron, no, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero esto para mí. Yo no quiero repetir la historia de papá, ¿verdad? Yo no quiero que papá yo no quiero faltarle a mis hijos. Así que se está levantando una generación y tenemos que aplaudir a esos hombres, ¿verdad? Que se involucran, que son parte, ¿verdad? Que son equipos junto a mamá para criar a sus hijos, para formarlos, ¿verdad? Porque es necesario, primordial en medio de esta sociedad. Es necesario, ¿verdad? Esa es la fórmula que Cristo nos enseñó, ¿no? Que papá y mamá criaran a sus hijos. Mire, no me dejan terminar. Los únicos 2 puntos que tenía. Ok, mire, conocer la historia de sus papás, conocer la historia de sus abuelos, les va a ayudar a entender quizás por qué papá es así y por qué la relación que yo tengo me comporta de una manera. Eso nos va a ayudar. Ahora, eso no significa que el conocer la historia de su papá y de su abuelo justifica sus acciones, pero sí, yo estoy convencido de que cuando usted conozca la historia, usted se va a dar cuenta de que usted es capaz de detener el ciclo de lo como papá se comportó en mi casa y me hirió e hirió a mis hermanos. Yo al conocer esa historia, logro entender cómo abuelos crió a mi papá. Yo voy a lograr entender que yo no puedo repetir la historia con mi familia. Así que lo más poderoso es que usted es capaz de detener ese ciclo. Usted es capaz de cambiar y transformar los pensamientos y el comportamiento en su familia.
Ya cierro con este punto, ¿verdad? Porque quería cerrar, que darle. Mientras ya yo hablaba, yo estaba acá analizando, ¿verdad? Desde otro punto de vista, lo que ella estaba diciendo. Ok, recuerden, importante, orar. Oramos por Javier, mi vecino, orar por Javier, el hijo de Carmen, orar por José y Vilma, los veo por ahí, qué bueno ver los pastores que están por ahí, pero no dejen de orar por estos pastores, José y Vilma. Oramos por Nereida y José Luis, no dejen de orar por ellos. Por Roberto y por Carmen, no dejen de orar por ellos. Por Isael, por Matilde, no deje de orar por Matilde, que está conectada hoy, no deje de orar por ella. Y añado hoy, no deje de orar por Nilda Pavón. Pero añado hoy, ¿verdad? Que no deje de orar por mi papá. Por mi papá, Benigno Padre, este lunes fue diagnosticado, ¿verdad? Posiblemente lo van a tener que operar de una rodilla. Así que incluyan en sus oraciones, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios, que todavía no le han dado cita ni nada, solamente le dijeron que según unos estudios que hicieron tenía la rodilla bastante mala, pero queremos, ¿verdad? Orar que sea la voluntad de Dios, que si Dios tiene que hacer un milagro en la rodilla de mi papá, que Él le extienda su mano y que sane esa rodilla, que Él pueda afirmar bien ese pie, ¿verdad? Y que todo dolor se vaya. Así que ya el diagnóstico está. Ahora lo ponemos en la mano de Dios para que, ¿verdad? Para que Dios haga el milagro y podamos certificar ese milagro, a través de que los doctores puedan ver y puedan certificar, ¿verdad? Que hubo un milagro en esa rodilla. Así que no dejen de orar. Si hay algún otro hermano que tenga alguna necesidad, la puede poner a través del chat para continuar orando. El próximo viernes nos vamos a encontrar en casa de nuestra hermana Carmen Santiago. Allí en los viernes se convierten en domingo. El pastor va a tener una corta reflexión y va a estar acompañándolo. El sábado vamos a estar en la iglesia. El sábado 2, recuerden que este sábado nosotros vamos a la iglesia, pero usted se puede conectar a través de Zoom y para estar, ¿verdad? En lo que es desenmascarando la ideología de género. Así que eso es un taller para los maestros de escuela bíblica y los pastores, así que se puede dar... Están invitados para unirse a esa reunión Carmen Ortiz y Margarita. Y Melissa, si quiere. Melissa, si se quiere integrar también. Sí, Melissa también se puede integrar. Y eso, ¿verdad? Eso es desenmascarando la ideología de género. Así que es un taller, ¿verdad? Que se va a estar dando para la escuela bíblica. Así que nada, los que se puedan conectar, se pueden conectar. Nosotros los pastores vamos a estar en la iglesia. Si no se ha limpiado, pues vamos a estar limpiando. Si no, vamos a estar montando unos cuadros, vamos a estar haciendo unas cositas allí en la iglesia. Así que bienvenido sea todo aquel que nos quiera acompañar. Y este próximo domingo tenemos nuestra escuela bíblica y luego vamos a tener la reflexión a través de la pastora, Yadeli. Así que eso es todo. Dios me los bendiga. Cuídense y que la paz del Señor esté con ustedes en el día de hoy, lo que queda del día de hoy, lo que queda del día de mañana, lo que queda del día del domingo, hasta que nos volvamos a encontrar. Amén. Un abrazo. Bye bye. Un abrazo.